Tengo 84 años y hoy camino sin dolor. Sí, como lo oyes, camino todos los días, a veces hasta 2 veces. Bajo a comprar el pan, subo escaleras sin agarrarme de la barandilla y lo más bonito de todo, puedo salir a caminar con mis nietos sin quedarme atrás. Pero no siempre fue así. Hubo años en los que el dolor de rodillas me robó las ganas de moverme. Años en los que levantarme de la cama era una batalla. Años en los que terminaba cada día con hielo en las piernas, lágrimas en los ojos y un pensamiento que se repetía una y otra vez. ¿Será esto lo que me espera para el resto de mi vida? Hubo médicos que me dijeron que era normal, que era la edad. Me dieron pastillas, cremas, incluso me hablaron de una operación. Pero algo dentro de mí me decía que no podía resignarme, que todavía no, que había otra forma. Y esa forma la encontré. Fue más simple de lo que imaginaba. Un consejo que llegó cuando ya me sentía cansado de todo. Un remedio natural, casero, que empezó a aliviar mi dolor en solo 3 días. Y aunque suene increíble, fue ahí cuando todo cambió. No, no fue magia, no fue un milagro. Fue algo que cualquiera puede hacer, con ingredientes que probablemente ya tiene en casa. Pero lo más importante no fue solo el remedio, sino lo que ese cambio me hizo por dentro. Hoy quiero contarte mi historia, no para impresionar, ni para convencerte de nada. Quiero contártela porque sé que hay muchas personas como yo allá afuera. Personas que llevan años con dolor, que creen que ya no hay solución, que sienten que moverse sin dolor es un recuerdo lejano. Y si tú eres una de ellas, este video es para ti. Antes de comenzar, me encantaría saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu historia, porque al final, todos compartimos más de lo que imaginamos. Ahora sí, déjame llevarte de vuelta a cuando todo comenzó. Mi historia con el dolor de rodillas empezó cuando tenía poco más de 60. Al principio, eran solo molestias. Una especie de pinchazo cuando me levantaba de la cama, un crujido leve al subir escaleras. Tonterías, pensé. Cosas normales, decían. Eso es el desgaste, me repetían algunos amigos. Yo también lo creí. Pero con el tiempo, esa molestia se fue volviendo constante. Ya no era solo al levantarme, era también al caminar, al estar mucho tiempo de pie, incluso al estar sentado mucho rato. Recuerdo que una mañana me agaché para recoger una toalla del suelo y sentí como si la rodilla se me partiera en dos. Un dolor seco, directo, que me hizo soltar un grito. Desde entonces, cada movimiento fue con miedo. Lo peor no era solo el dolor físico, era lo que me quitaba. Dejé de caminar con mi esposa al atardecer. Dejé de jugar con mis nietos en el parque. Dejé de arreglar el jardín, algo que me daba tanta paz. Hasta dejé de salir a la plaza a tomar un café con mis amigos porque el simple hecho de levantarme de la silla me dejaba exhausto. Sentía que mi cuerpo me estaba encerrando en una cárcel invisible. Y con cada cosa que dejaba de hacer, algo dentro de mí también se apagaba. Dormir se volvió difícil. No importaba cómo colocara las piernas, siempre encontraba un punto de dolor. Me despertaba varias veces en la noche, cansado, frustrado. Algunas mañanas me quedaba sentado en el borde de la cama varios minutos. No porque tuviera sueño, sino porque no quería enfrentar el primer paso del día. Pero si hubo un momento que nunca voy a olvidar, fue aquella tarde que me quedé solo en casa. Estaba viendo televisión en el sofá, cuando sentí la necesidad de levantarme para ir a la cocina. Apoyé las manos sobre los brazos del sillón, hice fuerza, y no pude. Las piernas no respondieron. El dolor era tan agudo, tan profundo, que tuve que volver a sentarme. Lo intenté otra vez, y otra. Me temblaban los brazos del esfuerzo. Me invadió una mezcla de rabia y miedo. Llamé a mi hija, y cuando llegó y me vio ahí, atrapado en el sofá como un anciano inválido, no pude evitarlo. Rompí en llanto. Me sentía inútil. Y eso fue lo más duro. No el dolor físico, sino la sensación de haber perdido mi independencia.
la de depender de otros para algo tan simple como levantarme o caminar. Esa tarde no solo me dolían las rodillas, me dolía la dignidad. Después de ese día, todo cambió. Empecé a tener miedo de quedarme solo, miedo de caerme, miedo de no poder volver a levantarme. Empecé a moverme menos, y cuanto menos me movía, peor me sentía. El dolor no solo estaba en mis piernas, también estaba en mi ánimo, en mi mente, en mis ganas de vivir. Y justo cuando creía que ya no había vuelta atrás, apareció una posibilidad. Pero eso te lo contaré en la próxima parte. Porque antes de hablar del remedio, quiero que entiendas bien desde dónde empecé. Porque si tú estás en ese punto hoy, si tú estás viviendo ese dolor, esa frustración, esa soledad silenciosa, quiero que sepas que no estás solo, y que sí, hay una salida. Después de aquel día en el sofá, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Empecé a buscar soluciones. Me metí en foros, pregunté a conocidos, escuché consejos, visité médicos. Tenía la esperanza de que en alguna parte hubiese una fórmula, un tratamiento, algo que me devolviera la movilidad. Y vaya si probé cosas. Primero probé las cremas milagrosas. Esas que dicen acción inmediata, alivio en minutos, fórmula avanzada. La primera me costó más de lo que suelo gastar en un mes de mercado. Me la aplicaba 2 veces al día, como decía el prospecto. Al principio, sentía un poco de frescor, como si algo estuviera funcionando. Pero después de 2 semanas, no había ningún cambio real. Solo una ligera sensación de mentol y la cartera más vacía. Luego vinieron los analgésicos. El médico me recetó unas pastillas para el dolor. No curan, pero al menos te ayudan a sobrellevarlo, me dijo. Y tenía razón. Al principio. Las tomaba cada 8 horas, y durante unos días, el dolor disminuyó. Pero también empecé a sentir otros efectos. Mareos, malestar estomacal, sueño constante. Y lo peor, cada vez necesitaba una dosis más alta para sentir el mismo alivio. Era como si el cuerpo se acostumbrara y me pidiera más. Ahí supe que no podía depender de eso. Después vino la fisioterapia. Mi hija me animó a probarla. Fui con esperanza. El fisioterapeuta era amable, muy profesional. Me hacía ejercicios, estiramientos, a veces aplicaba calor, otras veces pequeñas descargas eléctricas. Iba 2 veces por semana. Me esforzaba. Pero después de casi 3 meses, los resultados eran mínimos. Mejoraba un poco, sí, pero al menor descuido, el dolor volvía. Y además, el costo era difícil de sostener. También probé suplementos. Un vecino me habló de unas cápsulas con colágeno, magnesio, cúrcuma y no sé cuántas cosas más. A mí me han ido de maravilla, me dijo. Así que las compré. El bote era grande, prometía milagros. Tomé las pastillas religiosamente durante más de un mes, pero no sentí ninguna diferencia. 0. Ni un pequeño alivio, solo más decepción. Y por último, probé la terapia de calor y frío. Alternaba bolsas térmicas, baños calientes, compresas frías. Algunos días parecía que me ayudaba un poco, otros no hacía ninguna diferencia. Me pasaba más tiempo preparando los remedios que disfrutando sus efectos. Era agotador, frustrante y al final, inútil. Después de tantos intentos fallidos, me sentía más cansado que antes. Me preguntaba si era yo el problema, si ya no había esperanza, si simplemente debía aceptar que así era en la vejez. Pero fue en ese momento de frustración profunda cuando me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que muchos productos no están hechos para curarnos. Están hechos para mantenernos comprando. No les interesa que sanes del todo, porque si sanas, dejas de ser cliente. Y si dejas de ser cliente, se les acaba el negocio. Esa fue una verdad dura de aceptar. Y también fue la razón por la que decidí dejar de buscar fuera y empezar a mirar hacia adentro, a lo natural, a lo simple, a lo que nuestras abuelas ya sabían. Y ahí fue donde encontré el remedio que cambió mi vida. Pero antes de contártelo, déjame explicarte cómo llegué a descubrirlo, porque no fue suerte. Fue una búsqueda honesta, guiada por intuición, por necesidad
y por cansancio de que me sigan vendiendo humo, el día que todo cambió. Ese día frente al espejo me dije, basta. Habían pasado ya varios años arrastrando este dolor. Años de probar tratamientos que no funcionaban, de gastar dinero en soluciones que prometían mucho y daban poco, de sentirme cada vez más débil, más dependiente, más lejos de la persona que solía ser. Y fue ahí, en medio del silencio de una tarde cualquiera, que tomé una decisión que lo cambió todo. Me miré las rodillas, las sentía hinchadas, tiesas, como si ya no fueran parte de mi cuerpo. Respiré profundo, me senté con esfuerzo en la orilla de la cama y pensé, o me recupero, o me resigno para siempre. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa, se negó a aceptar la resignación. Porque aunque tenía 84 años, aún no estaba listo para rendirme. Aún quería caminar solo, quería salir sin bastón, quería volver a sentir que mi cuerpo me pertenecía. Y entonces decidí hacer algo diferente. Decidí dejar de depender de lo que me vendían en farmacias. Decidí que si los métodos modernos no me estaban devolviendo la salud, entonces era momento de volver a lo antiguo, a lo que nuestras abuelas usaban, a lo que no venía en envases brillantes, pero funcionaba porque respetaba el cuerpo. Empecé a leer sobre remedios naturales. Me puse a investigar sobre hierbas, infusiones, cataplasmas. Escuché entrevistas, busqué testimonios reales de personas mayores que habían logrado recuperarse sin necesidad de cirugías o medicamentos fuertes. Pero fue una conversación casual la que cambió el rumbo de mi búsqueda. Todo ocurrió una mañana cualquiera, mientras barría la entrada de casa, apoyado en mi escoba como si fuera una muleta. Pasó por ahí María, mi vecina. Tiene 79 años, pero camina erguida como si tuviera 50. Siempre la había visto como una mujer fuerte, ágil y con una energía que me parecía envidiable. Me saludó como siempre. «¿Cómo está, don Ernesto?» Y yo, con la honestidad que da la edad, le dije, «Estoy cansado, María, de luchar con estas rodillas, de no poder caminar sin dolor». Ella se me quedó mirando con ternura. Se acercó, bajó la voz y me dijo algo que no esperaba. «¿Quiere que le cuente lo que a mí me salvó las piernas?» Le respondí con un gesto de cabeza. Cualquier consejo era bienvenido a esas alturas. Y entonces me habló de un remedio natural, algo que ella misma preparaba en casa. No era ningún producto de televisión, ni una fórmula importada. Era algo sencillo, antiguo, pero poderoso. Una mezcla de ingredientes naturales que sus padres usaban en el campo cuando no existían ni las farmacias ni los fisioterapeutas. 3 días, don Ernesto, me dijo. 3 días me tomó volver a caminar sin dolor, y desde entonces no he vuelto a necesitar ni pastillas ni pomadas. En ese momento, algo despertó en mí. No fue solo lo que dijo, fue la forma en que lo dijo, con seguridad, con la mirada limpia de alguien que no busca vender nada, solo compartir lo que sabe. Ese día, por primera vez en años, sentí esperanza real, y supe que tenía que probarlo. Pero antes de contarte qué era exactamente ese remedio, quiero contarte cómo me preparé para recibirlo. Porque no se trataba solo de aplicarlo y ya. Tuve que cambiar mi forma de pensar, de actuar, de tratar a mi propio cuerpo. Y ese cambio interior fue igual de importante que el remedio en sí. Recuerdo el momento exacto en que sostuve ese frasco en mis manos por primera vez. Era una mezcla espesa, de aroma fuerte pero agradable, con un color terroso que me recordó a los remedios de mi abuela cuando yo era niño. No había etiquetas llamativas, ni promesas escritas en grandes letras doradas. Solo una fórmula sencilla, casera, natural y, según mi vecina María, poderosa. No voy a mentirte. Parte de mí estaba escéptico. Después de años probando de todo, ¿por qué este remedio funcionaría? Pero otra parte, una más profunda, me decía, esto viene de un lugar diferente. No de la industria, sino de la tierra. No de laboratorios, sino de la sabiduría de generaciones. Así que esa noche me senté en silencio, calenté la mezcla como me había explicado María,
y comencé a aplicarla con cuidado sobre mis rodillas. El calor me envolvía suavemente, y mientras masajeaba, pensé en todas las veces que había perdido la esperanza, en todas las noches que pasé sin dormir por culpa del dolor, y aunque no lo esperaba, sentí algo distinto. El primer día no sentí un milagro. No me levanté corriendo, ni se me fue el dolor por completo. Pero hubo algo, una ligera sensación de ligereza, como si la rigidez se hubiera suavizado un poco. Fue suficiente para darme esperanza, para pensar, tal vez, solo tal vez, esto sea el inicio de algo real. El segundo día, repetí el proceso. Esta vez con más confianza, con más cuidado. Me senté frente a la ventana, dejé entrar el sol de la mañana, y mientras aplicaba el remedio, cerré los ojos y respiré profundo. No era solo la rodilla lo que empezaba a cambiar, era mi relación con mi cuerpo. Por la tarde, bajé los escalones del porche sin sujetarme tan fuerte de la barandilla. No me lo creía. ¿Será que está funcionando?, me pregunté. Y me atreví a caminar un poco más de lo habitual. Algo en mí empezaba a despertar. Pero fue el tercer día, cuando ocurrió. Me levanté de la cama, como siempre, esperando que el primer paso doliera. Pero no dolió. Caminé hacia el baño, despacio, y no hubo punzadas. Bajé la mirada a mis piernas y no supe si reír o llorar. Me senté en la silla del comedor y entonces lo supe. El dolor había desaparecido. No por completo, claro, no como si nunca hubiera existido, pero sí el dolor que me inmovilizaba, el que me impedía caminar, el que me hacía temer cada movimiento. Ese dolor se había ido. Me miré en el espejo ese día y no vi solo a un hombre de 84 años. Vi a alguien que había recuperado algo valioso, la dignidad de moverse por sí mismo. Y no fue magia, fue algo natural, antiguo, pero olvidado. Algo que no venía en una caja de farmacia, ni tenía publicidad en la televisión. Fue algo que vino de la sabiduría de quienes escuchan al cuerpo y a la tierra. Algo simple, y por eso mismo, poderoso. Quiero decirte algo muy importante. Este remedio no es una cura milagrosa. No pretendo venderte promesas vacías, ni asegurarte que todos sentirán lo mismo que yo. Cada cuerpo es distinto, cada historia también. Pero lo que sí puedo decirte con el corazón en la mano es que para mí marcó la diferencia. Y si estás escuchando esto con esperanza, si llevas tiempo buscando algo que te devuelva la movilidad, la energía, la tranquilidad, quizás, como a mí, te toque redescubrir que a veces lo que necesitas no está tan lejos. No está en un hospital, no está en un envase con letras en inglés. A veces está en una receta compartida entre vecinos, en un puñado de ingredientes que puedes conseguir tú mismo, en una mezcla hecha con paciencia y fe. Ahora sí, después de todo lo que te conté, ha llegado el momento de compartirte lo más importante. Cómo preparo este remedio, paso a paso, tal como me lo enseñó mi vecina María, y como lo sigo usando hasta el día de hoy. Te lo voy a explicar con calma, como si estuvieras aquí en mi cocina, sentadito conmigo, con una taza de té sobre la mesa. Primero, los ingredientes. Todos son naturales y fáciles de conseguir. Y si no los tienes en casa, seguro los encuentras en una herboristería, mercado local o incluso en una tienda de barrio. Vas a necesitar 2 cucharadas de cúrcuma en polvo. Es un antiinflamatorio natural poderosísimo. Le da ese color dorado al remedio y ayuda a desinflamar los tejidos desde dentro. 1 cucharada de jengibre rallado o en polvo. Estimula la circulación, alivia el dolor y calienta las articulaciones. 3 cucharadas de aceite de coco o de oliva virgen extra. Sirve como base para formar una pasta y ayuda a que los principios activos penetren la piel. 1 pizca de pimienta negra molida. Esto es clave. La pimienta activa la curcumina de la cúrcuma, y sin ella, el cuerpo no la absorbería igual. Opcional, unas gotas de aceite esencial de eucalipto o romero. No es obligatorio, pero si puedes añadirlo,
suma un efecto calmante extra, además de dejar un aroma agradable. Ahora, la preparación. En un cuenco pequeño, yo uso uno de vidrio, colocás las 2 cucharadas de cúrcuma, una de jengibre, la pizca de pimienta y las 3 cucharadas de aceite. Mezclas todo con una cucharita de madera hasta formar una pasta homogénea. No tiene que quedar ni muy líquida ni demasiado espesa. Si la ves muy seca, podés agregar un poco más de aceite, de a poco, hasta que quede con la textura parecida a una crema. Una vez lista, si decidiste usar los aceites esenciales, agregás entre 5 y 10 gotas. No más. Mezclas de nuevo y listo. ¿Cómo la aplico? Yo lo hago siempre por la noche, antes de dormir, cuando ya no voy a moverme más. Tomo un poco de la mezcla con los dedos y la aplico sobre ambas rodillas, haciendo un masaje suave, en círculos. Me tomo mi tiempo. Cierro los ojos, respiro hondo y me concentro en el calor que empieza a subir por la piel. Después cubro las rodillas con un paño limpio de algodón, puede ser una toalla pequeña, y me quedo así unos 20 minutos. A veces, cuando estoy muy cansado, simplemente me acuesto con cuidado y dejo que actúe mientras leo o descanso. Pasado ese tiempo, enjuago con agua tibia y seco bien. Y ya está. Nada complicado. Solo constancia, cariño y un ratito para uno mismo. ¿Cuánto dura la mezcla? A mí me gusta preparar solo la cantidad necesaria para 2 o 3 aplicaciones y la guardo en un frasco pequeño de vidrio, con tapa, en la nevera. Dura bien por unos 5 días. Si al abrirla notas un cambio raro de olor o color, mejor hacerla de nuevo. Es tan fácil que vale la pena hacerla fresca. ¿Tiene contraindicaciones? Muy pocas, pero sí hay que tener cuidado con lo siguiente. Si tenés alergia a alguno de los ingredientes, por supuesto, no lo uses. La cúrcuma puede manchar la ropa, así que usa ropa vieja o poné un paño que no te importe ensuciar. Si tenés heridas abiertas, piel muy sensible o eczema en la zona, no apliques el remedio directamente. Y lo más importante, esto no reemplaza un diagnóstico médico. Si tenés un problema serio o persistente, es vital consultar con un profesional. Pero como apoyo natural, este remedio puede hacer maravillas. Yo lo sigo usando 1 o 2 veces por semana, aunque ya no tenga dolor como antes. Me recuerda que cuidarme no es solo necesario, es un acto de amor propio. Y ahora que lo sabes todo, me encantaría que lo pruebes. Hacelo con paciencia, con respeto hacia tu cuerpo y con fe. A veces, lo que más cura no es el remedio, sino la decisión de volver a creer que podemos sanar. El remedio natural fue mi primer gran paso. Pero quiero que seas sincero contigo mismo. Ningún remedio, por maravilloso que sea, puede hacer todo el trabajo solo. Lo que realmente marcó la diferencia en mi vida fue el compromiso diario. La decisión de cambiar mis hábitos, de cuidar mi cuerpo cada día, de hacer pequeñas cosas que, sumadas, transformaron mi salud. Una vez que el dolor empezó a bajar, me dije, esto no se puede quedar aquí, tengo que mantenerlo, quiero recuperar mi vida por completo. Y eso fue lo que hice. Te lo cuento con detalle, porque quizás a vos también te sirva. Primero, empecé a caminar de nuevo. No fue fácil al principio. Los primeros días salía solo hasta la esquina, con paso lento. Me acompañaba mi nieto, por si necesitaba apoyo. Pero poco a poco fui ganando confianza. Caminaba por el parque, saludaba a los vecinos, sentía el aire fresco en la cara. Y con cada paso me sentía más vivo. No hacía falta correr ni hacer ejercicios raros, solo caminar, cada día un poco más. Mi objetivo era simple, moverme todos los días, aunque fueran solo 10 minutos. Después, incluí estiramientos suaves. Por las mañanas, apenas me despertaba, estiraba los brazos, las piernas, giraba los tobillos. Al principio sentía rigidez, claro, pero con el tiempo, los músculos empezaron a responder. Me guiaba con un video que encontré en internet, con ejercicios para personas mayores. Nada complicado, levantar las rodillas, rotar los hombros, tocarme los dedos de los pies sentado.
Ese movimiento diario me dio flexibilidad y confianza para seguir avanzando. También cambié mi alimentación. No fue una dieta estricta, ni me prohibí todo, pero sí tomé conciencia de lo que comía. Dejé los alimentos procesados, reduje los fritos y el azúcar, y empecé a incluir más alimentos antiinflamatorios: cúrcuma, jengibre, pescado azul, verduras de hoja verde, frutos rojos, nueces. Una de mis meriendas favoritas ahora es un yogur natural con cúrcuma, un poco de canela y semillas de chía. Sencillo, y me hace sentir bien. También tomaba mucha más agua. Antes me olvidaba. Ahora tengo mi botella siempre cerca. El agua ayuda a mantener las articulaciones lubricadas y elimina toxinas del cuerpo. Es más importante de lo que imaginamos. Incluí baños de agua tibia por las noches. Una vez a la semana, lleno un barreño con agua caliente, le pongo sal gruesa y unas gotas de aceite esencial de eucalipto. Sumerjo los pies, cierro los ojos y me relajo. Ese momento se volvió casi un ritual. Me ayuda a dormir mejor y a soltar la tensión acumulada. Y algo que no puede faltar: los masajes caseros. Con el mismo remedio natural, o con aceite de oliva templado, me masajeaba suavemente las rodillas antes de acostarme. Ese contacto físico, ese cariño hacia uno mismo, tiene más poder del que creemos. Y lo más importante de todo fue la constancia. No se trata de hacer mucho un día y olvidarse al siguiente. Se trata de hacer un poco cada día, de construir el bienestar paso a paso, con paciencia, con cariño. Hoy puedo decir que camino bien, duermo bien y tengo energía. Pero no fue solo por el remedio, fue porque tomé la decisión de cuidarme, de convertirme en mi propia prioridad. Y eso es lo que quiero transmitirte. Tal vez no puedas hacer todo hoy, pero si das un primer paso, si adoptas un pequeño hábito, mañana estarás un paso más cerca de recuperar tu libertad. Porque la verdadera sanación no está solo en lo que te aplicas, sino en cómo te tratas. Y yo elegí tratarme con respeto, con compromiso y con amor. ¿Por qué tantos mayores viven con dolor innecesario? A veces me siento afortunado, pero también algo triste, porque sé que muchas personas de mi edad siguen viviendo con dolores que podrían evitarse. Siguen creyendo que el dolor es parte de envejecer, que es inevitable, que ya no hay nada que hacer. Y no los culpo. Durante años yo también lo creí. La verdad es que hay muchos mayores como vos, como yo, como nuestros vecinos, que podrían caminar mejor, vivir sin molestias, subir escaleras, disfrutar de un paseo, si tan solo supieran lo que yo aprendí tarde. Pero el sistema no ayuda. El sistema de salud de hoy está diseñado para darte medicamentos, no para devolverte la salud. Te dan pastillas para el dolor, para dormir, para el colesterol, para la circulación. Y cada una trae otra pastilla para contrarrestar sus efectos. Al final del día, tenés más frascos que soluciones. Y el problema es que la medicina moderna trata los síntomas, no las causas. Te calma por unas horas, pero el problema sigue ahí. Y cuando volvés al médico, te dicen que es normal, que es la edad, que te acostumbres. Pero eso no es vivir, eso es simplemente aguantar. Y lo peor es que muchas soluciones reales no te las dicen. ¿Por qué? Porque no se venden en farmacias, porque no están en los protocolos, porque nadie gana dinero con una infusión de jengibre, o un masaje casero, o una caminata diaria. La medicina natural no está de moda, pero funciona. Y muchas veces, lo que realmente ayuda está al alcance de la mano, solo que nadie nos lo enseña. Nos enseñaron a confiar más en una caja de pastillas que en nuestro propio cuerpo. Y eso, con el tiempo, nos va apagando. También entiendo que hay miedo al cambio, miedo a probar algo nuevo. Después de tantos años, cuesta creer que algo tan simple como una mezcla de cocina pueda hacer lo que un medicamento no logró en décadas. Hay desconfianza en lo natural, en lo que no tiene etiquetas ni nombres complicados. Pero yo aprendí que lo simple no es sinónimo de inútil. A veces, lo más simple es lo más sabio. Y hay otro problema aún más profundo. Muchos han perdido la esperanza.
Se han resignado. Creen que así es la vida ahora, con dolor, con limitaciones, dependiendo de otros. Pero yo estoy acá para decirte que eso no es cierto. No es tarde para mejorar. No es tarde para empezar a cuidarte de otra manera. Yo lo hice a los 83 años. Y ahora, a los 84, camino con fuerza, sin dolor, y con una sonrisa que me sale del alma. Lo único que necesitas es estar dispuesto a probar, a abrir la mente, a creer que tu cuerpo todavía puede sanar si le das lo que necesita. Si estás viendo este video, no es casualidad. Quizás es la señal que necesitabas para dejar de resignarte y empezar a buscar de verdad. No te digo que será mágico ni inmediato, pero sí te digo esto, es posible. Y si yo pude, vos también podés. Lo único que te pido es que no te rindas. No aceptes vivir con dolor como si fuera tu destino, porque envejecer no significa rendirse. Significa cuidarse más, significa escucharse más, y sobre todo, significa darse la oportunidad de vivir con dignidad. ¿Qué haría distinto si pudiera volver atrás? Si pudiera volver atrás en el tiempo, hay muchas cosas que haría distinto. Pero si tuviera que elegir solo una, hubiera buscado ayuda antes. No habría esperado tanto tiempo, no habría callado tanto dolor. No habría fingido que todo estaba bien cuando mi cuerpo me suplicaba descanso, atención, cuidado. Durante años me dije a mí mismo que era normal, que el dolor en las rodillas era parte de hacerse mayor. Me repetía que mientras pudiera seguir adelante, aunque fuera arrastrándome, no pasaba nada. Pero sí pasaba. Cada día que ignoré el dolor, fue un día que perdí calidad de vida. Y lo más triste es que eso pasa todo el tiempo. Nos acostumbramos al malestar, a las molestias al levantarse, a las punzadas al subir una escalera, al miedo de tropezar en la calle. Nos resignamos, sin darnos cuenta de que esa resignación nos está robando la vida. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que no era necesario sufrir tanto. Hubiera escuchado más a mi cuerpo. Hubiera sido más amable conmigo mismo. Hubiera pedido ayuda sin vergüenza. Porque no es débil quien busca soluciones. Débil es quien se rinde sin intentarlo. Recuerdo a mi amigo Ernesto. Él tenía una fuerza increíble, una energía que siempre admiré. Pero cuando empezó con el mismo dolor que yo, eligió otro camino. Dijo, a esta edad, ya está. No vale la pena intentar nada nuevo. Y se fue apagando poco a poco. Dejó de salir, de caminar, de reír. La última vez que lo vi, estaba en una silla de ruedas. No por una enfermedad irreversible, sino porque dejó de luchar. Eso me marcó profundamente. Yo estuve a punto de seguir el mismo camino. Pero algo dentro de mí dijo basta. Y por eso estoy aquí hoy, contándote mi historia. Para que vos no llegues a ese punto. Para que no te resignes. Para que no pierdas tiempo como lo perdí yo. Porque te lo digo desde el corazón. El dolor no es normal. Y envejecer no significa renunciar a sentirte bien. No tenés que conformarte con lo que te dicen. No tenés que aceptar vivir con menos energía, menos libertad, menos alegría. Todavía hay mucho por hacer, y cuanto antes empieces, mejor. Si hoy tuviera 60, 70, incluso 80 años otra vez, empezaría antes. Cuidaría más lo que como. Me movería todos los días, aunque sea un poco. Y confiaría menos en las soluciones mágicas de las farmacias, y más en los remedios del cuerpo y de la naturaleza. Y sobre todo, hablaría. No me guardaría el dolor, ni físico ni emocional. Por eso te digo esto con todo mi cariño. No esperes a tocar fondo. No esperes a que el dolor te detenga por completo. Escúchate hoy. Cuídate hoy. Dale a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse. Hoy camino sin dolor. Y no lo digo con soberbia, lo digo con gratitud. Porque después de tantos años luchando con mis rodillas, de tantas noches sin dormir, de tantas veces que pensé que ya no había solución, hoy puedo decir que mi cuerpo respondió, que todavía había vida y fuerza dentro de mí. Y si vos estás viendo este video, quizás también estás buscando una luz. Quizás también venís cargando con ese dolor silencioso que te limita, que te frustra,
que te hace pensar que ya es tarde. Déjame decirte algo que aprendí con el corazón. Nunca es tarde para mejorar. Nunca es tarde para recuperar tu vida. No tenés que resignarte. No tenés que aceptar como normal algo que te está robando los mejores años que aún te quedan por vivir. Porque sí, todavía quedan cosas por hacer, lugares por caminar, personas por abrazar. Y todo eso se disfruta mejor sin dolor. Mi historia no es única. Hay miles de personas mayores que están redescubriendo su fuerza, su movilidad, su bienestar, simplemente porque decidieron buscar otra manera. Y si este video puede ayudarte, aunque sea un poquito, entonces valió la pena contar todo lo que conté. Ahora te quiero pedir algo. Si conoces a alguien que esté sufriendo con dolores en las rodillas, compartile este video. Podés ser la persona que le cambie la vida. Porque a mí me la cambió una vecina, con un consejo sencillo, con un remedio natural. Y gracias a eso, hoy camino con libertad. Y más que eso, hoy camino con esperanza. Y vos también podés hacerlo. Gracias por quedarte hasta el final. Si sentiste que este mensaje fue útil, si te tocó el corazón o si aprendiste algo nuevo, te invito a dejar un comentario. Contame qué parte te hizo reflexionar o si estás listo para empezar tu cambio. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Porque si algo puedo asegurarte, es que todavía hay muchas cosas buenas por delante. Y quiero que estés ahí para vivirlas, paso a paso, sin dolor. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, sigue caminando.